Buenas tardes, ¿me escuchan? Creo que sí. Vale. Buenas tardes a todos. Creo que todos conocen mi nombre. Bueno, Pedro Enrique, encantado, mamá de Ryan. Y hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios. Es un día eh, que celebramos, un día muy especial, que recordamos, que es el día que Cristo resucitó. Así que bueno, quise escoger un texto que habla de la resurrección. Entonces hoy vamos a estar en 1 Corintios capítulo 15 versículos 12 al 34. Em, Vamos a hacer una oración para entregar este tiempo a Dios y esta palabra. Padre, tu escritura dice que si alguno tiene falta de sabiduría, podemos pedírtela a Dios, porque tú nos das a todos abundantemente y sin reproche. Hoy te rogamos, Dios, de que nos des sabiduría, Padre, pero no la sabiduría de este mundo. Que tú nos concedas la bendición, Señor, de entender la sabiduría que viene de lo alto. Que podamos mirar en la escritura y entender, Señor, las palabras que sobrepasan, Señor, nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestra cultura, y que vienen de ti, que sobrepasan, Señor, los tiempos, las edades, los pueblos, las filosofías. Concédenos, Señor, también un corazón para creer en tu palabra, para someter, Señor, toda nuestra tradición, nuestra forma de pensar a tu sabiduría, a tu escritura. Te lo pedimos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Em, Hay una historia en las últimas décadas de un hombre que investigó la resurrección de Cristo. No sé si conocen este testimonio. Él se llamaba Lee Strobel, escribió un libro, incluso hicieron una película sobre su historia. Es una historia verídica. Él era periodista ateo, eh, hacía periodismo de investigación. Entonces le gustaba investigar, buscar la verdad, ir a las fuentes, las pruebas, todo eso, ¿no? Era su pasión. Y su esposa también era atea. Y un día de repente ella se convierte al cristianismo. Y para él eso fue una bomba. Entonces él se propuso como meta investigar lo que él dice era el fundamento de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Él dice, si yo le pruebo a mi mujer que Cristo no resucitó, yo voy a destruir su fe. Y él pensaba que estaba haciendo bien haciendo eso. Así que estamos hablando a finales de los 70, él se puso a investigar y no se metió a Wikipedia, no. Investigó durante casi 2 años a las fuentes, consultó diferentes expertos, especialistas, bueno, algo profesional, digámoslo así, no algo que haría yo, ¿no? Que le preguntaría a la inteligencia artificial. Y el resultado de su investigación era que las evidencias eran abrumadoras. No se podía decir que Cristo no había resucitado. Le fue imposible decir eso. Y al final, él se terminó convirtiéndose a Cristo por medio de su investigación o como Dios obró en su corazón a través de esta situación. Hoy en día él es pastor, bueno, pueden ver su historia en internet, en su libro, en la película. Y viendo esta historia pensaba, para este hombre la resurrección de Cristo significó cambiar todas sus creencias, todo su mundo, o sea, dio una vuelta completa a su vida. Y me preguntaba, ¿qué significa la resurrección de Cristo para mí, para nosotros? ¿Qué, qué implica para nosotros este día que celebramos y este hecho histórico que sucedió hace ya varios siglos en una época como esta? Así que bueno, básicamente hoy vamos a ver un texto en el que Pablo, intentando hablar a sus hermanos de Corinto, profundiza en la resurrección. Y lo que quiero es que, o lo que espero es que esto nos lleve a entender mejor las implicaciones
de este evento, de este acontecimiento glorioso e histórico que fue la resurrección de nuestro Señor. Así que el texto va del versículo 12 al 34. Vamos a empezar leyendo primero del versículo 12 al versículo 19. Primera de Corintios 15, del 12 al 19. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aquí, desde el versículo 12, Pablo nos dice explícitamente, o sea, aquí no hay lugar a duda, por qué en esta parte de su carta él quiere hablar de la resurrección de Cristo. Versículo 12 dice, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, había gente en Corinto, perdón, que decía que los muertos no resucitaban. Estuve mirando diferentes comentarios, quería entender un poquito la cultura de la época. Eh, Había muchas filosofías, como las hay hoy en día. Algunas de ellas, quizás en lo que llaman el dualismo griego, decían de que habían dos realidades opuestas en este mundo, ¿no? Todo lo que es material, el cuerpo, los bienes, todo lo tangible y físico, y todo esto era corrupto, era imperfecto. Y luego estaba todo lo que era inmaterial o espiritual, el alma, sentimientos, todas estas cosas, y eran consideradas como perfectas, como divinas. Entonces, por ejemplo, hablando del cuerpo físico, es posible que en Corinto hubiesen personas que consideraban de que el cuerpo era una prisión, porque era material y era supuestamente corrupto. Y la muerte entonces era una liberación, porque era por fin el alma, que supuestamente era divina, era liberada de este cuerpo de corrupción. Entonces, claro, imagínese decirle a una persona de esas, tengo una buena noticia para ti, Cristo resucitó. Obviamente no era una buena noticia para él, porque era volver a esa cárcel. No sé exactamente cuáles eran las filosofías en medio de de los corintios que hacían que algunos de ellos dijeran que no había resurrección. Solamente es un ejemplo, pero es para que tengamos algún contexto. Pero lo que sí eh, me llamó la atención es que desde ese entonces, bueno, y desde siempre, incluso hasta hoy en día, somos tentados a acomodar la verdad de Dios según nuestro criterio. El problema es que tú no puedes acomodar el mensaje del Evangelio sin negarlo. Solo hay un Evangelio. Todo lo demás es un engaño. Y el engaño no es solamente coger el Evangelio y decir exactamente lo contrario, negar el 100% del Evangelio. Eso no solamente es el engaño. El engaño también es coger el Evangelio, aceptar un 99% y cambiar un 1%. Eso también es engaño. Y esto no es solamente algo que pasaba en Corinto, también es algo que pasa hoy en día. Versículo 13 y 14, voy a volverlos a leer. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
Ellos no se estaban dando cuenta que por cambiar una sola cosa en el Evangelio, lo estaban negando, estaban invalidando completamente el mensaje. Y esto tiene que llevarnos a pensar a nosotros, porque nosotros también tenemos las mismas tentaciones. Esto ni siquiera ocurría, bueno, seguramente también, pero aquí lo estamos viendo dentro del contexto de la iglesia, entre los creyentes, entre los que decían seguir a Cristo. Estaban entre ellos discutiendo acerca de que si sí o no había resurrección de muertos. Y si traemos esto a nuestras vidas, también debemos examinarnos en nuestros corazones si realmente hemos podido caer en la tentación de querer acomodar algo en la verdad de Dios, en el Evangelio, según nuestro criterio, según nuestra conveniencia, según nuestros sentimientos, lo que consideramos que debería ser justo, lo que consideramos que debería ser bueno. Y esto no solamente ocurre eh, a nivel del corazón del hombre, también como fruto de esto, a nivel de las instituciones, de muchos lugares donde supuestamente se habla de Cristo Jesús, donde supuestamente reconocen a Cristo como Señor, vemos muchísimos engaños, que no consisten, como decíamos ahora, en negar todo lo que Dios dice, no, sino en coger una parte y luego cambiar un 10%, un 5%, incluso un 1%. Pero todo esto nos lleva a un falso evangelio. Y eso, tristemente, ha llevado a muchas personas a la condenación. Así que quiero que pensemos, pensando en el ejemplo de estos corintios, ¿estamos nosotros también acomodando la verdad de Dios, así sea un poquitico? O incluso estamos viendo como gente cerca de nosotros lo hace, acomoda la verdad de Dios y nos estamos quedando callados. La semana pasada tuvimos la visita de un pastor de Ecuador, Marcos, el hermano de Pablo, y él nos contó acerca del mal llamado evangelio de algunas denominaciones, como por ejemplo los adventistas, lugar donde él estuvo muchos años, incluso fue pastor allí, pero cuando él entendió el verdadero evangelio y obedeció al llamado de Dios de alejarse de cualquier evangelio que por muy cerca que se parezca al verdadero evangelio, no era el verdadero evangelio, él no solamente renunció a todo eso que él abrazaba, sino que también diligentemente advirtió a su familia y a sus amigos. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que examinar nuestros corazones y si Dios nos da ocasión de ser de bendición para otros, tenemos que proclamar el verdadero evangelio. Creo que muchos de nosotros, quizás no de manera visible, como algunas sectas que nosotros decimos, pero esta gente está errada, no reconocen a Cristo como Dios, no reconocen al Espíritu Santo como Dios. Pero ¿cuántas veces en nuestros propios corazones ponemos en duda la verdad de Dios? Solamente porque no nos sentimos cómodos con lo que eso significa. No queremos creer en el Evangelio tal y como lo entendemos cuando lo leemos, porque no queremos someternos a Dios y lo que Él ha dicho que es verdad y que es bueno, sino que lo queremos definir en nuestros propios términos. Hace un tiempo escuché una ilustración de un hombre que un día encontró una de estas botellitas, ¿no? Que tiran al mar con un mensaje adentro. Era una carta de amor. No es una historia real, es una ilustración. Tampoco me la sé muy bien, pero entiendo el punto. El tipo encuentra esta botella, esta carta, y de repente dice, alguien me ama.
y estoy convencido de que esa persona me está esperando. El punto de esta ilustración es que no tiene ningún sentido de que el significado de esa carta de amor dependa del que la recibe o del que la encuentra. Quien le da el significado a esa carta es quien la escribió. Aquel que la escribió sabe por qué la escribió, para quién la escribió, e incluso cuándo la escribió. De pronto el tipo que escribió esa carta está muerto hace 20 años y el que la encontró piensa que lo está esperando, que alguien está esperando porque lo ama. Parece una historia absurda, pero es lo que continuamente el hombre hace. Queremos interpretar lo que Dios ha inspirado según lo que sentimos que es verdad, según lo que consideramos que debería ser el significado de lo que Dios ha escrito. Pero no nos interesa averiguar lo que Dios dice, la razón por la que Él dice que ha escrito y ha inspirado su palabra. Esto que hace este hombre es lo que hace el modernismo, que dice que esta palabra inspirada por Dios es subjetiva. Cada uno le da el significado que quiere. Esto no tiene ningún sentido, hermanos. Lo que tampoco tuviera sentido fuera que este hombre se fuera a casa y le contara a su familia y a sus amigos que encontró el amor, porque encontró una botella con una carta de amor en el mar y cree que esa carta está dirigida a él. Cualquiera de nosotros diría, pero su familia tiene que advertirle y así tenemos que hacer nosotros. Si alrededor de nosotros hay personas que están bajo la influencia de un falso evangelio y nosotros en amor tenemos la oportunidad de compartirles el verdadero evangelio, tenemos que hacerlo, hermanos. Porque esta persona puede estar yendo hacia una condenación eterna, porque no ha creído y confiado plenamente en el único evangelio verdadero que tiene poder para salvarnos. Ayer tuvimos una actividad de Semana Santa, vimos un documental llamado Evangelio Americano, Solo Cristo, y nos explicaban acerca del verdadero evangelio. Y también nos hablaban de muchos falsos evangelios que han surgido, sobre todo influenciados por la cultura occidental en Estados Unidos. Y este falso evangelio o estos falsos evangelios se están regando por todo el mundo, tristemente. En África, en Asia, en Latinoamérica hace tiempo. Y como decíamos ahora acerca del engaño, estos falsos evangelios todos tienen algo en común y es que cogen una parte del verdadero evangelio y cambian otra parte. No niegan toda la verdad de Dios, sino que de la misma manera que hizo la serpiente en el Edén, nos dicen, con que te han dicho que esto significa tal cosa. Están equivocados. Esto no significa esto. Esto significa lo otro. Y de repente te llevan hacia un camino que no es lo que Dios nos ha enseñado. Y tristemente, a veces nos quedamos callados cuando vemos personas que profesan esos falsos evangelios. Pensaba en los estudiantes de hoy en día. Ellos para aprobar un examen tienen que sacar 5 puntos de 10, 5 o más. Y a veces toleramos esos falsos evangelios porque decimos, bueno, al fin y al cabo coincide el 90% con el verdadero evangelio. Pero esto no es un examen universitario. Solo hay un evangelio verdadero, el 100% de lo que Dios ha dicho. Si coincide un 90%, no es aprobado. Si coincide un 99%, tampoco es aprobado. Tiene que ser fiel a todo lo que Dios ha dicho. Y con esto no quiero decir que todas las enseñanzas de la Escritura y todos los detalles que rodean esas enseñanzas tengan que ser un motivo de debate.
Entonces vamos a empezar aquí a debatir todos unos con otros porque yo creo que el milenio es algo literal, pero el otro cree que es algo simbólico. Hay, hay, hay doctrinas que no niegan el Evangelio, doctrinas que a lo mejor solamente entenderemos cuando estemos en la gloria. No me refiero a que tengamos que discutir cada diferencia y cada punto, pero sí tenemos que ser sensibles a aquellas distorsiones que niegan el Evangelio, que atacan los fundamentos del Evangelio. Necesitamos, como Cristo dijo en Mateo 10, que Él no había venido para traer paz, sino espada. Dice Mateo 10:35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El Evangelio trae división y Dios no ha condenado en nosotros ponerlo primero por defender su verdad. De igual manera, Pedro dice en una de sus cartas que Cristo vino a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer para los que no creen. Así que muchas veces bajo el temor de, es que no quiero causar división, es que no quiero ser de tropiezo, nos quedamos callados, no decimos nada. Pero cuando algo contradice el verdadero evangelio, tenemos que decirlo, en amor, pero tenemos que decirlo. Si volvemos a nuestros hermanos de Corinto, Pablo entonces lo primero que hace cuando piensa en que habían personas que negaban que los muertos podían resucitar, es hacerle caer en cuenta de lo peligroso que es cuando nosotros cogemos algo del Evangelio y decimos, no, esta parte no la acepto. Cómo ellos, sin darse cuenta, estaban destruyendo el mensaje que tenían que proclamar, porque no creían acerca de la resurrección de los muertos. Y algo que es muy importante también en el texto, y es como Pablo une el mensaje con el centro de ese mensaje, que es Cristo. Cuando ellos estaban cambiando el Evangelio, cuando ellos estaban negando el Evangelio, no solamente estaban cambiando el mensaje en sí, sino a Cristo mismo. Porque Cristo no solamente fue el mensajero, Él también es el mensaje, Él es el Evangelio. Así que ellos estaban cambiando al Cristo que los salvaba y por tanto estaban yendo hacia una condenación. Porque no puedes cambiar al Cristo bíblico sin condenarte, porque solo hay uno que salva. No es el Cristo que nos inventamos en nuestras ideologías, en nuestras emociones, es el Cristo que se ha revelado en la palabra de Dios. Por eso en los versículos 17 y 18, Pablo les dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Quién es ese Cristo bíblico al que no podemos acomodar? El Evangelio es acerca de Él. ¿Quién es Él? Y justamente en los versículos que sigue, Pablo nos va a hablar de Cristo, de ese Cristo en el cual reposaba su salvación. Vamos a leer los versículos del 20 al 28. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos
debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para entender al Cristo que predicamos, al Cristo que salva, el Cristo bíblico, necesitamos entender quiénes somos según Dios. Y por eso Pablo nos lleva a Génesis, al hablarnos de Adán. Y hay tres cosas que me gustaría que fuéramos a Génesis y que recordáramos. Voy a leer primero Génesis 1:26, porque estas cosas nos ayudan a entender la argumentación de Pablo. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo primero que quiero que recordemos es que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo y dijo que el hombre tenía que señorear sobre la creación. Lo que entendemos es que no podemos separar que hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios de la responsabilidad que Dios nos dio de gobernar la creación. Y esto nos indica de que el objetivo de Dios no era que nos hiciéramos dueños de la creación, porque como somos hechos en su imagen, entonces somos pequeños dioses. No, el objetivo de Dios era que fuéramos mayordomos de la creación y la gobernáramos en obediencia a Él, reflejándolo a Él. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza, que nosotros guiáramos a la creación a someterse a Él, no que nos hiciéramos nosotros dioses en la creación. Lo segundo que quiero recordar está en Génesis 3, en los versículos 2 al 3, dice la palabra de Dios, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios mismo, desde el principio, estableció lo que luego vemos en toda la Escritura, en el Nuevo Testamento, en Romanos, por ejemplo, y es que el fruto del pecado es la muerte. O sea, aquí ellos no iban a morir al comer ese árbol porque el fruto fuera venenoso. O sea, Dios no les estaba diciendo, tengan cuidado porque este es venenoso. No, Él les prohibió comer de ese fruto. Y por tanto, si lo hacían, incurrían en desobediencia, en pecado, y por tanto, morirían. Y esto lo vemos luego en la Escritura. Romanos nos dice lo mismo, de que la consecuencia del pecado es la muerte. Y lo tercero que quiero que recordemos de Génesis está en el versículo 17. Dice Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Cuando el hombre peca, no solamente acarrea condenación para sí mismo y sus descendientes, sino que sujeta a toda la tierra bajo maldición. Esa tierra que Dios le había dado para gobernar, que Dios le había entregado al hombre como su Señor, es maldita por cuanto el hombre desobedeció a su Señor. Así que quiero que vamos a Corintios, a 1 Corintios 15, y recordemos estas verdades. Y volvamos a leer los versículos 21 y 22. Dice Pablo, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
La Biblia nos está enseñando de que Cristo es el segundo Adán. Adán fue el primer hombre y como tal nos representa a todos nosotros. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre también para poder representarnos. Adán tenía que obedecer a Dios. Sin embargo, desobedeció y por eso murió. Pero Cristo nunca pecó. Cristo cumplió toda la justicia de Dios por nosotros. Adán, como decimos ahora, murió por sus pecados porque había desobedecido a Dios. Pero, ¿por qué murió Cristo? Cristo no murió porque Él había pecado. Cristo murió porque Él llevaba sobre sí nuestros pecados. Como está escrito en Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y a diferencia de Adán, Cristo no quedó en la tumba. Por la simple razón que Él no pecó. Y por cuanto no pecó, la muerte no pudo retenerlo. Porque recuerden, la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo no murió, sino que resucitó al tercer día. Y ahora todos los que en Él creen se salvan de la muerte que heredaron por medio de Adán y reciben vida por cuanto Cristo venció el pecado y su consecuencia, que es la muerte. Por eso decimos que Cristo es el segundo Adán. Él es todo lo que Adán no fue. Por eso Pablo hace este paralelo entre Cristo y Adán. Ese es el Cristo bíblico y nosotros no podemos cambiar nada de eso, porque si lo hacemos nos condenamos a nosotros mismos. No podemos decir, por ejemplo, que Él no era Dios, porque si Cristo no es Dios, entonces hubiese pecado, porque solo Dios es bueno, solo Dios es santo y apartado del mal. Y tampoco podemos decir que Cristo no era hombre, porque el hombre tenía que pagar por el pecado, no Dios. Para poder representarnos en la cruz, Cristo tenía que ser hombre. Tampoco podemos decir de que Él pecó o se equivocó, porque recuerden que el fruto del pecado es la muerte. Y si Él hubiese pecado, si Él hubiese sido vencido por el pecado, entonces también hubiese sido vencido por la muerte. Pero así no fue, sino que Él venció la muerte y resucitó al tercer día. Y tampoco podemos decir que Cristo no resucitó, porque entonces nosotros tampoco tendríamos vida. Y como dice Pablo, seguiríamos en nuestros pecados. Hay otro aspecto de esta porción que quiero que meditemos. De hecho, ocupa la mayoría de los versículos. Acabamos de leer del versículo 20 al 28. Y en los tres primeros versículos, Pablo nos habla de Adán y hace este paralelo entre Cristo y Adán. Pero luego, del versículo 24 al 28, nos habla de cómo Cristo va a sujetar todas las cosas bajo sus pies y luego las entregará bajo los pies de Dios. Y aquí en estos versículos, Pablo está citando diversos salmos y quiero que los leamos. El primer salmo que cita en el versículo 25, cuando dice, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, es el Salmo 110, versículo 1. El Salmo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un salmo en el que David profetiza que el Padre le dice al Hijo que se siente a su diestra hasta que todos los enemigos de Dios estén postrados a los pies de Cristo. Y luego Pablo en el versículo 27 nos cita el Salmo 8. El Salmo 8, versículo 6 nos dice lo siguiente.
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero si leemos un poco antes, nos damos cuenta de quién está hablando el salmista en estos pasajes. Dice versículo 3 en adelante, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. La escritura está hablando de lo que Dios hizo en el principio de la creación. Cómo creó al hombre poco menor que los ángeles, la corona de la creación. Y sujetó la creación a ese hombre, pero ese hombre falló. Y por tanto, la creación quedó bajo maldición. Y aquí, cuando leemos Primera de Corintios, lo que vemos es que Pablo nos está diciendo que Cristo vino a señorear, a someter a todo eso que el hombre maldijo. Y una vez que lo haya sometido, que sea Señor de todo eso, lo volverá a poner ante los pies de Dios. En Adán, todos hemos errado. Y así como Cristo vino como nuevo Adán en representación del hombre, para llevarnos a la justicia de Dios, de la misma manera, Él vino para someter de nuevo a toda la creación bajo sus pies y llevarla de nuevo al sometimiento y adoración al Dios Trino. Por eso termina diciendo el versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, esto es importante que lo entendamos, porque la resurrección no solamente significa de que Cristo nos libra de la muerte, también significa para qué Cristo nos ha librado de la muerte. Si Cristo venció la muerte, si el enemigo más poderoso que exista, que es la muerte, no ha podido resistir a Cristo, si ya no existe absolutamente ningún poder, ninguna autoridad, ningún dominio, ninguna potestad que pueda sublevarse ante Él y reclamar el trono de Dios, no es para que ustedes y yo nos sentemos en el trono de nuestra propia vida, sino para que el hombre también reconozca nuevamente el señorío de Dios sobre todas las cosas. Adán se dejó seducir por una idea, ser como Dios. Y por eso incurrió en transgresión, no solamente él, sino todos nosotros. Pero Cristo no vino para librarnos del pecado y de la muerte y dejarnos en el trono de nuestras vidas, señoreando, viviendo según nuestro propio criterio. Si lo único que hemos hecho haciendo eso ha sido caminar hacia la muerte, Él vino para bajarnos de ese trono y sentarse en el trono de Dios, en el trono de la creación, en el trono de nuestras vidas. Y esto, hermanos, es algo que se va a cumplir sí o sí. Pero tenemos una oportunidad. Podemos humillarnos en esta vida, podemos reconocer que no somos señores, que somos pecadores, que lo único que hemos acarreado es muerte, y humillarnos ante Cristo y entregarle el trono de nuestras vidas y vivir para Él, en arrepentimiento y fe, y entonces recibir su misericordia, no ser tratados como merecemos según nuestras obras, sino según su justicia. O podemos escoger resistirnos en esta vida, pero entonces cuando venga el fin, cuando Él por fin someta a toda autoridad a sus pies, sufriremos la consecuencia de esta nuestra soberbia. Sufriremos por la eternidad la ira de Dios, por no habernos arrepentido y por no haber confiado en Cristo para salvación ni cederle el trono de nuestras vidas.
Dios es bueno, dice su palabra. Él no busca nuestra destrucción, pero debemos reconocer que nuestras obras solo nos llevan a la muerte. Solo Él tiene el poder de llevarnos a la vida, y por eso debemos vivir confiados en Él. Y esto nos lleva a nuestro último punto. ¿Cuál debe ser el testimonio de la iglesia cuando entiende genuinamente que Cristo ha resucitado, que Él no está muerto, sino que Él está vivo y por tanto nosotros también estamos vivos por Él y para Él? Quiero que leamos lo que dice Pablo al terminar este texto que estamos leyendo hoy. Versículos 29 al 34 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que tengo, perdón, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. No sé si algunos de ustedes han escuchado algunas personas decir que incluso si la fe cristiana fuera un engaño, fuera una mentira, no se arrepienten de haber creído, de haber vivido como creyentes en esta vida. Quizás las personas que hablan así lo dicen porque en la iglesia encontramos cosas eh, valiosas como amor, consuelo, hermandad, sabiduría, muchas cosas que hasta los incrédulos aprecian y reconocen. Pero, perdón, me perdí aquí. Pensando en lo que dicen estas personas acerca de que incluso si la fe cristiana fuera una mentira, ellos no renunciarían a ella. Lo que veo en este texto es que Pablo no pertenece a este grupo. Mira lo que dice él en el versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Me llama la atención que Pablo parece ser que si todo fuera mentira, él hubiese de una manera completamente opuesta. Comamos y bebamos, dice él, porque mañana moriremos. Y quizás en su defensa diría que, a diferencia de muchos de nosotros, el apóstol Pablo lo entregó todo por la causa de Cristo. Y nadie se somete a tal sufrimiento por un engaño o por una mentira. Y quizás cuando hablamos así decimos, incluso si todo esto fuera engaño, yo seguiría viendo esto, es porque estamos cómodos en la vida cristiana, porque vemos en ella algo mejor de lo que hay en el mundo. Pero si estamos cómodos con nuestra vida cristiana, ¿realmente nos hemos dado por completos a Dios? ¿Realmente hemos dado toda nuestra vida, todo nuestro tiempo? ¿Hemos aceptado todo el sufrimiento? ¿Hemos cargado nuestra cruz? ¿Hemos bebido la copa que Dios quiere que nosotros bebamos? Pablo decía, hermanos, yo muero todos los días. ¿Así estamos viviendo nosotros? Me gustaría que tomáramos un tiempo y meditáramos en nuestra vida, en las áreas de nuestra vida en las que quizás no estamos muriendo diariamente. En las áreas de nuestra vida en que quizás nos sentimos demasiado cómodos.
puede ser en nuestra doctrina. Como veíamos al principio, a veces acomodamos la enseñanza bíblica a lo que consideramos nosotros justo y verdadero. Y nos hacemos nosotros mismos autoridad por encima de la palabra de Dios. Como quien dice, nosotros decidimos si esto es aprobable o no. Yo no estoy hablando de cuando buscamos un argumento legítimo en la Biblia para resolver algún conflicto doctrinal. Me estoy refiriendo a cuando, porque esto es reconocer la autoridad de la Escritura, me estoy refiriendo más bien a aquellos que, independientemente del argumento bíblico que les saque, te dicen, no, es que no me siento cómodo con esto. Yo no creo que Dios sea así. Yo no sería así. Pero hermano, nosotros no somos autoridad alguna. Nuestra experiencia, nuestras emociones, nuestras vivencias, nada, absolutamente nada tiene autoridad alguna. Solamente Dios y su palabra. Así que quizás hay áreas de nuestra vida en las que tenemos que morir a nosotros mismos. Y aunque no nos sintamos cómodos hasta que la Escritura no nos muestre lo contrario, tenemos que abrazar esa verdad de Dios que viene de la Escritura, no de nuestro propio corazón. O quizás tenemos que morir a nosotros mismos diariamente en nuestra vida de santidad. Puede que haya algún pecado en nuestra vida con el que ya no estamos luchando, con el que nos sentimos cómodos. Los famosos pecados respetables, como dice el libro de aquel autor. Pecados que simplemente aceptamos en nuestra vida porque no consideramos que hagan mucho daño y porque vemos que otras personas también incurren en ellos. Incluso a veces pecados de que sutilmente aprobamos en la vida de la iglesia. Hemos escuchado personas que han llegado a decir ante una exhortación, es que yo soy así. ¿Dónde está esto en la escritura, hermanos? Si la Biblia nos llama a morir, sí, somos así, pero en Cristo podemos crucificar esa carne y en Él podemos vivir. Ahora cantábamos, en Él hay poder. No tenemos que aceptar a ese hombre corruptible. No tenemos que renunciar a luchar cada día contra todo tipo de pecado en nuestra vida. Y no estoy diciendo que tengamos el poder de matar el pecado. Solamente Dios lo hará. Según lo que entendemos en la Escritura, esto sucederá en la gloria. Pero tenemos que mantener al pecado debilitado, suficientemente debilitado a tal punto que parezca muerto. Quizás tenemos que morir diariamente en nuestra vida relacional. Me llama la atención el famoso dicho que Pablo dice aquí en el versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Creo que eso es un dicho que ha sido famoso en todas las edades. En ese momento era famoso, hoy en día hay diferentes versiones. Mis abuelos decían, dime con quién andas y te diré quién eres, y bueno, muchos otros lemas de este tipo. Pero la idea es, tenemos que pensar en cómo nuestras relaciones pueden estar influenciando nuestra forma de pensar y de vivir. Y esto a veces implica primero morir a nosotros mismos, a nuestros pensamientos mundanos, porque, claro, andamos con personas en quien confiamos, con las que nos identificamos, que queremos que nos acepten y vemos que ellos piensan de alguna manera que no es bíblica y de repente nosotros poco a poco vamos acomodando nuestra forma de pensar a su forma de pensar, por no ser rechazados, por no quebrar la relación. Pero morir diariamente también implica morir a esa sabiduría del mundo. Reconocer de que aunque somos tentados de pensar igual, de hablar igual, no somos iguales. Tenemos que reflejar la sabiduría de Dios, que se opone completamente a la sabiduría de este mundo.
Sé que los jóvenes les pasa mucho eso, sus padres les dicen, no me gusta que andes con tal, con fulano. Si eres joven, si estás luchando con esto, quiero que medites en las palabras de Pablo, que pienses en las compañías que estás eligiendo, cómo están afectando tu vida, tu forma de pensar y de vivir delante de Dios. Esto no significa que tengamos que aislarnos de los incrédulos, pero una cosa es vivir en medio de ellos y otra cosa muy diferente es ser parte de ellos. No estamos llamados a retirarnos porque tenemos que ser testimonio para ellos, pero no podemos ser parte de ellos. Y no solamente a los jóvenes, a todos en general, porque todos estamos expuestos a toda hora. En el instituto, en el trabajo, en las redes, con amistades, incluso en la iglesia. Recuerden que Pablo está hablando a la iglesia. Está hablando de algunos corintios que no creen en la resurrección de los muertos. Y entre ellos estaban teniendo estas conversaciones y poco a poco se estaban corrompiendo. Tenemos que estar continuamente alertas. ¿A qué estamos exponiendo nuestra mente y nuestro corazón? Y cuando vemos que lo que estamos oyendo, incluso pensando y diciendo, corresponde más a la sabiduría de este mundo que a la sabiduría de Dios, tenemos que morir a eso. Tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Hay otra área de la vida que quiero dar como ejemplo, porque es el ejemplo que veo aquí en Pablo. Un área de la vida en la que necesitamos morir diariamente. Pablo nos dice que él, versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Qué estaba haciendo Pablo en Éfeso? Pablo no estaba luchando con algún pecado, o por lo menos no se refiere a esto, aquí obviamente todos luchamos con el pecado. Pablo no estaba luchando con la influencia de malas amistades. Pablo, si leemos Hechos 19, no lo vamos a leer, pero si quieren leerlo en sus casas, Pablo causó un alboroto en Éfeso por predicar el Evangelio, y eso le trajo muchos problemas. Anoté algunos de los versículos que leemos en Hechos 19. Se reunió una cantidad de eh, personas que trabajan con plata, porque Pablo iba en contra de esta idolatría. Y uno de ellos dijo, versículo 26, Hechos 19, 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hermanos, Pablo estaba muriendo diariamente por la obra del ministerio. Ahora quiero que pensemos en nosotros. Estoy muriendo diariamente, no solamente en mi vida personal, sino también en la obra del ministerio, en nuestro llamado como iglesia de contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo en nuestra generación, o estoy acomodado. Y hay muchas cosas más que podríamos citar, muchas áreas de nuestra vida en las que realmente podríamos darnos cuenta que no estamos muriendo a nosotros mismos, que no estamos viviendo el señorío de Cristo sobre todas las cosas, incluso la muerte. Pero antes de concluir, quiero dejar claro cuál es mi intención. Mi intención no es que salgamos de aquí estableciendo una lista de cosas que debemos cambiar en nuestro día a día para ser buenos cristianos que entienden la resurrección. Lo que busco es que pensemos en la resurrección, en ese fundamento y pilar del Evangelio, y vemos esa resurrección en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida donde estamos viendo el pecado y la muerte. Lo que busco es que, al igual que Pablo, veamos en la resurrección de Cristo una razón para seguir luchando, para no rendirnos, para no acomodarnos, para no ser complacientes con nuestra carne.
pero que no lo hagamos en nuestras fuerzas, porque nosotros no podemos, sino que nos entreguemos a aquel que dio su vida por nosotros y al tercer día venció la muerte. Porque si Él pudo vencer la muerte, Él puede vencer nuestro pecado. No hay nada en nuestra vida que pueda resistirle a Él. A nosotros sí, pero a Él no. Y la resurrección es la prueba de eso. Así que, si estamos pensando en un pecado en particular en nuestra vida, no luchemos solos contra ese pecado, porque no podremos vencerlo. Lo que tenemos que hacer es conocer más a Dios, entregarnos más a ese Cristo que murió y resucitó de los muertos. Tenemos que confesarle nuestro pecado, arrepentirnos delante de Él. Y como dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Vamos a orar, hermanos. Padre, la palabra nos enseña cómo Pablo oraba por sus discípulos de Éfeso. Y hoy, Señor, yo quiero orar de esta misma manera por todos nosotros, porque necesitamos que tú nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Necesitamos, Dios, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, porque aún, Señor, no entendemos, y es verdad que no entenderemos plenamente, pero podemos profundizar en la esperanza a la que tú nos has llamado, a la supereminente grandeza de tu poder, ese poder, Señor, que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y lo hizo para que todo principado, autoridad y poder y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sea sometido bajo sus pies. Te rogamos, Padre, de que tú alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Permítenos conocerte y conocer, Señor, ese poder tan grande que resucitó a Cristo de los muertos. Que nos permita, Señor, doblegarnos cada día al señorío de Cristo, a entregarle nuestro pecado, a nunca acomodarnos a la sabiduría de este mundo, a la corrupción, Señor, que vemos en él, al engaño de nuestra carne, sino acudir humillados delante de tu Hijo, rogándole por su misericordia, porque si Él pudo vencer la muerte, Él puede vencer nuestro pecado. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por la resurrección de tu Hijo, por la esperanza que tenemos en Él, porque tú no nos engañaste, porque tú, desde que caímos, nos prometiste de que enviarías a través de la mujer una simiente que aplastaría el pecado y la muerte, y tú lo cumpliste. Gracias, Dios, porque en Cristo tenemos vida, porque en Cristo ya no estamos muertos y podemos vivir para ti. Te bendecimos, te adoramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.